Hola, estimado estudiante de segundo medio, espero te encuentres bien y hayas pasado unas buenas vacaciones. Esta es la asignatura de biología y hoy veremos sistema nervioso central. Les habla su profesora Daniela Sotopeña. El video de la guía número 3 tiene el propósito de explicar brevemente la guía, responder posibles dudas y apoyar el aprendizaje. También te recomiendo tener ciertas actitudes frente al estudio, como organizarte, ser optimista, tener confianza en ti mismo y, si tienes un problema, buscar soluciones. Y por sobre todo, buscar apoyo, por ejemplo, en tus compañeros, en tus familiares o en tus profesores. La unidad, como ya habíamos visto antes, es coordinación y regulación y el OA es explicar cómo el sistema nervioso coordina las distintas funciones del cuerpo. Pero que aparece en la guía es la irritabilidad, que uno podría pensar que es ser irritable, ¿ya? Pero no. La irritabilidad es algo mucho más complejo que tiene que ver con la capacidad del cuerpo para responder a un estímulo. Y esta irritabilidad puede cambiar con el tiempo ya que se adapta al medio, se adapta a los distintos estímulos que recibimos entonces de lo que nos rodea. También habíamos estudiado anteriormente que el sistema nervioso se divide en dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta guía nos vamos a centrar solamente en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que ya habíamos estudiado, se dividía en encéfalo y médula espinal, pero ahora vamos a estudiar que estas estructuras se dividen y subdividen en muchas más. Por ejemplo, el encéfalo se subdivide en cerebelo, cerebro y tronco encefálico. Además, podemos decir que el cráneo, esta estructura ósea que todos conocemos, es la encargada de proteger el encéfalo. Y otra estructura que ya habíamos mencionado, que es parte del sistema nervioso central, es la médula espinal. Y esta médula es protegida por otra estructura ósea llamada columna vertebral. En tu guía observarás que aparece una tabla con las distintas subdivisiones y cada función que cumple una parte del cerebro. Cada una de estas funciones son específicas y nos ayudan a diferenciar las distintas partes, ¿cierto?, del encéfalo. También puse acá abajo, por ejemplo en rojo, qué sucedería en caso de lesión, ¿ya? Que igual uno lo puede inferir, pero lo escribí ahí textual para que sea más fácil de comprender. Lamentablemente no tiene mucha función el que yo te explique cada una de estas partes porque sería leerte la guía, ¿ya? Pero en la guía agregué estas tres imágenes que explican exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces yo te recomiendo que cuando las leas las ocupes de manera paralela, ¿ya? Por ejemplo, veas la tabla y vayas mirando, por ejemplo, este esquema. Y el esquema te va a ir organizando de qué estructura pertenece a la otra estructura. Y después puedes ir mirando la imagen, ¿cierto?, del encéfalo y ir viendo dónde se encuentra cada una de estas estructuras, ¿ya? También deberías ser capaz de observar que algunas estructuras cumplen funciones similares, ¿ya? Pero cada una tiene una función específica. Las actividades que te propuse en la guía son bastante sencillas y tiene que ver con buscar la estructura, ¿cierto? Y ir colocándola en la oración que corresponde. Ya puedes ir tachando ahí para que no se repitan. Y los conceptos que puse son los que deben ir obviamente en las oraciones. En la actividad 2 tenemos un verdadero y falso y obviamente tú ya estás acostumbrado a realizarlo, debes justificar las falsas, ¿sí? Trata de argumentar bien si son falsas para que esto te ayude después a estudiar. En la actividad número 3 tienes varios pacientes con distintas descripciones médicas. Debes analizar estas descripciones y entregar un posible diagnóstico, o sea, decir qué estructura del sistema nervioso central se podría haber dañado que provocó esta afección en los pacientes, ¿sí? Las estructuras que te entregué se pueden repetir en algunos casos, así que no te preocupes si se repiten. Y aparecen varias estructuras como, conceptos como hemiplegia, afasia, paraplegia, ¿ya? Que se describen qué consisten y te va a ayudar a tener más vocabulario científico. También es importante mencionar que normalmente cuando una persona sufre un accidente en el sistema nervioso central, son varias estructuras las que se dañan, ¿ya? Por ejemplo, si una persona choca en moto, son varias estructuras las que se dañan. Si una persona sufre un disparo en el encéfalo, en la cabeza, ¿cierto? Van a ser varias estructuras las que se dañan, ¿ya? Pero esta actividad estamos hablando de casos ideales, por ejemplo, que una persona sufrió un coágulo en una estructura específica, ¿ya? Entonces,
Repito de nuevo, esta actividad es un caso ideal en el que se daña una sola estructura. Como te mencionaba anteriormente, no tiene mucha relevancia que te explique todas estas estructuras del encéfalo porque ya están descritas en la guía y traté de abarcar muchas formas de explicártelo para que no tuvieras tantas dudas, ¿ya? Si apareciera alguna duda o surgiera algo que no comprendiste, me puedes escribir a mi correo y yo te responderé a la brevedad. Espero el video te haya sido útil y no tengo nada más que decirte, así que hasta la próxima. Saludos, que estés bien. Adiós.